Este trabajo que presentamos está inspirado en un libro de Raymond Arola, homónimo. Y bueno, vamos a hablar entonces del simbolismo del templo, que entre otras nos va a llevar a lo que es el simbolismo también del corazón y otros aspectos muy interesantes que están dentro de lo que sería el sentido esotérico del templo. Recordemos que también decía que no quería ser llamado maestro sino instructor. Nos recuerda en San Mateo: vosotros en cambio no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar instructores, porque uno solo es vuestro instructor, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Sirva esto como una forma de entrar al tema. Y bueno, a manera de introducción podríamos decir entonces que todas las referencias del corazón son muy vastas, no vamos a acabar aquí de verlas todas, tocaremos algunas solamente. Nos lleva también a esta idea de la pulsación del propio corazón, pues en consonancia también con la respiración, el sístole, el diástole, o en perfecta armonía con el aspir y el expir de la creación toda. Esta, cualquiera que sea la forma y la proporción, nos lleva inmediatamente necesariamente a una cuestión con la armonía. Entonces digamos que es el hombre que está entre la tierra y el cielo, que está en el templo, y que con su corazón, con arduos trabajos, va a tener que relacionarlo también con el altar, que está en el centro también del templo. Ahí en ese lugar en donde podríamos decir que manan las aguas de vida. Tenemos aquí un ejemplo del templo de Herodes. Ahí está señalado a la derecha lo que sería el Sancta Sanctorum, y dentro del Sancta Sanctorum pues el lugar más sagrado, que estaba reservado para el sumo sacerdote que pudiera entrar ahí. Digamos que es el lugar también por excelencia donde está el corazón del templo. Entonces, bueno, hay que ir penetrando estos misterios, los misterios del templo, para poder comprender el significado profundo que encierra este lugar. Y esto solamente se va a poder dar con una apertura de los corazones. Es dejar que penetren todos los símbolos que están ahí adentro, en la logia, en el templo, que inundan todos los trabajos y que van entonces poco a poco haciendo un eco, una concordancia con la reunión de los corazones que están también ahí, al interior. Y bueno, recordemos que nos dicen Mateo de nuevo, que ahí donde 3 o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo entre vosotros. Y bueno, efectivamente, no hay lugar más idóneo para este encuentro de reflexión, de interiorización, que el templo. En nuestro caso, bueno, también le llamamos logia o le llamamos taller. Y es ahí donde podemos encontrar la inteligencia profunda, y que con una labor paciente se va despertando, se va encontrando. Es ahí donde entonces ocurre precisamente la metanoia. Y hay que recordar que también nosotros somos los guardianes del templo, ¿verdad?
Cuando en los libros sagrados se nos habla del templo, se trata en el fondo de esta idea por excelencia ligada al único secreto y misterio, la realidad del enigma sagrado. Es ahí esa comprensión a la que queremos hacer referencia con este concepto de la metanoia, de un cambio profundo de no solamente de nuestra mente, sino de el ser todo. Bueno, vamos a entrar así entonces a hablar un poco del templo interior. Este es un grabado que se conoce como el edificio de la sabiduría del Señor de Ramón Lull. Aquí vemos en este bello grabado cómo digamos que hay una fusión entre lo que está en lo alto, en el cielo con la tierra, unido por una escalera. Hay 7 escalones o escalas o grados que nos llevan a través de un viaje misterioso. Hasta abajo está el elemento o las piedras, más bien. Luego están las llamas, vegetales, animales, el hombre, el cielo y los ángeles. En el 8º escalón, más allá de la escala planetaria, está Dios, que nos introduce por el umbral iluminado a través de un rayo de sol. Vemos también como a la izquierda está, es decir, con rigor, un hombre que ha decidido emprender el primer viaje por esta escala. Entonces, vivimos de alguna manera, antes de decidir emprender este viaje, en el exilio, y ignoramos que en gran medida el templo en realidad es interior. Nos dice Santo Tomás, que solo cuando nos conozcamos, entonces seremos conocidos y sabremos que somos hijos del Padre. Entonces es un simbolismo que es muy interesante porque el templo es construido, devastado y reconstruido una y otra vez. Este es el templo al que se refería Cristo, ¿no? Que destruiría en 3 días. El punto central de la simbólica del templo entonces reside en conocernos a nosotros mismos. No solamente en nuestra parte, digamos, celeste o luminosa, sino también la parte oscura. Esto es muy importante que no lo dejemos nunca de lado. El templo exterior entonces siempre va a clamar en realidad por el más importante, que es el templo interior. Y recordemos que decía también, y fui la alegría de sus días, desde la creación era yo con él. Bueno, pasemos ahora un poco a hablar de la etimología. La palabra latina templum procede de la raíz griega teu, que significa cortar. Entonces templum es efectivamente lo cortado, lo demarcado. Y ya desde la antigua Roma, por lo menos, el augur o sacerdote delimitaba en el cielo un templum, según su observación que hacía con el vuelo de las aves o también con el curso de los astros. Hay otras lecturas que también se hacen con el cruce de ríos y en fin, otras más. Bueno, ahorita quedémonos con este sentido. En sentido etimológico, entonces, el primer templo es una división en sectores. Primero, la línea horizontal este-oeste, trazada y fijada por el curso del sol. No obstante, esta línea horizontal también hace referencia a otro invisible rayo que deriva de una línea vertical y que es la que cruza la dirección norte-sur. Estas líneas también eran llamadas o son conocidas como Decamanus y Cardo. Entonces el templo, la palabra
templo también tiene una relación muy interesante con la palabra contemplatio, que se compone de cum y templum. Este signo designa un lugar consagrado. En la antigüedad significaba el cuadro imaginario trazado en el cielo por el augur. Por ende, entonces, el verbo templo denota un lugar sagrado, una habitación divina y un lugar de visión, es decir, donde se logra ver. Eso es lo interesante. Y también en este lugar consagrado donde se logra contemplar. Y en último término, lo que se contempla es a uno mismo, a su propio templo interior. Por la sabiduría es como la casa se edifica y por su inteligencia es como se consolida. Proverbios 24:3. Entonces, el templum se fue desarrollando y de la significación de un espacio dividido de una determinada manera pasó a la significación de un tempus, tiempo, a relacionarse con una zona del cielo que penetraba en perfecta concordancia con los ciclos, con los astros. Y estos en relación también, por supuesto, con la tierra y con los corazones de quienes entraban a esta morada, a esta casa, a sabiendas de que el Ical, o la nave central, era apenas un pasaje para poder alcanzar la verdadera morada del Padre, que se encontraba mediante un increíble ascenso de la escala no visible, y que conllevaba el saber ubicar la puerta de los dioses. Entonces, tiempo y templo tienen una misma raíz etimológica. El templum denota un corte, una dualidad. Esa dualidad se alarga a los ciclos fundamentales. No sé, por ejemplo, día-noche, inhalación-exhalación, hombre-mujer. Por ende, insistimos, la verdadera contemplación se realiza en el interior, en el secreto corazón del templo. Bueno, veamos ahora algunos aspectos muy importantes relacionados con el templo, que es el Arca de la Alianza. Como sabemos, Salomón construyó en 7 años el templo de Jerusalén. Cuando el edificio estaba acabado y preparado, Salomón congregó a todos los ancianos de Israel para subir el Arca de la Alianza. En el interior del arca había 2 tablas de piedra que Yod-Heh-Vaut-Heh otorgó a Moisés en el monte Sinaí. Cuando el arca fue depositada en el Santo Santorum del templo, construido por Salomón, la nube llenó la casa de Yod-Heh-Vaut-Heh. La forma del templo, medidas, colores, símbolos, materiales y proporciones, están dispuestas y diseñadas conforme a un modelo divino. Dios le pidió a Moisés que construyera un arca de madera, de acacia, y que en ella pusiera las 2 tablas, según está escrito en Éxodo 31:18. Después de hablar Dios con Moisés en el Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y también nos dice Deuteronomios, Él os reveló su alianza que os mandó poner en práctica las 10 palabras que escribió en 2 tablas de piedra. Y también existe la versión de que una de las tablas debió de ser oculta. No se perdió, sino que se ocultó, pasando a ser entonces la parte interna de las enseñanzas. Esta parte esotérica de las enseñanzas, como sabemos, se le conoce también bajo el nombre de los 10 atributos divinos, y por supuesto también está relacionado con los 10 vestidos o los 10 rostros de Dios.
esos vestidos que Dios usó y que se cubrió con ellos para crear el mundo. Igualmente, entre algunos iniciados de distintas tradiciones, incluso la cristiana, gracias al trabajo de Ramón Lull o de Pico de la Mirándola, entre otros, se le conoce como las 10 Sefirot, y que en hebreo significan numeraciones. Y también es el hombre primordial, es decir, es el Adán Kadmón. Es interesante anotar que a las primeras oraciones del Génesis, con la que Dios crea el mundo, se le relacionan con las 10 esferas o numeraciones. Y también podemos ampliar esto para con el Padre Nuestro. Sobre todo la versión que no tiene mutilaciones y que menciona el pan sobresubstancial como alimento del alma y de la inteligencia. Bueno, hablemos ahora un poco de la inmanencia y la trascendencia. En el templo todas y cada una de sus partes se interrelacionan. Los ábsides de las iglesias románicas están orientadas al este con la salida del sol, que corresponden al signo de Aries, es decir, el equinoccio de la primavera. Encima de la ventana del medio ábside está el Pantocrátor, el verbo en majestad. Cuando se entra al templo se hace por la puerta orientada al oeste, en Libra, el equinoccio de otoño. Hablaremos un poco más de este símbolo adelante. Ahorita por lo pronto pasemos a la siguiente lámina. Entonces, para salir del templo iniciáticamente se tendría que salir por la estrecha puerta, aquella que está coronada por la piedra cimera y que en un primer momento fue desechada por los constructores. Cualquier similitud con la propia experiencia deberá de llevarse al interior y transformarla. Aquí, para aquellos que lo vean, está uno de los nombres sagrados de Dios perfectamente esclarecido. Está señalado con la mano derecha de Cristo y las siguientes letras están ahí, a un lado. No diremos más para que solamente los iniciados puedan tener el secreto de ese nombre. Entonces, el templo es una sucesión efectivamente muy bien templada y calculada. Está en concordancia con el completo ritmo del universo todo. La inspiración y la expiración se suceden continuamente. Aquí tenemos a las dos columnas por excelencias del templo del rey Salomón. A la derecha, y contrario a lo que se cree en la masonería especulativa, la columna del sol está Hakim, que corresponde a los aprendices. Se ubica al sur de la entrada del templo, del lado de la bancada de los compañeros. Y a la izquierda está la columna de Boaz, la luna, corresponde a los compañeros, se ubica al norte de la entrada del templo y está del lado de la bancada de los aprendices. Este es un ejemplo muy claro del cruzamiento de energías que se utiliza para lograr un complemento en el trabajo interior, precisamente. Sabemos que esto puede causar confusiones, sobre todo para la masonería especulativa, pero este es el orden que se debe de tener y observar dentro de las logias. La puerta del corazón crístico es, por ende, el umbral hacia otra realidad, hacia la verdadera iniciación, y que sin lugar a dudas conlleva el ofrecimiento de los misterios mayores. Es decir, estas columnas también operan como piedras entrechocantes. Las columnas no dejan pasar lo que no pertenece dentro del templo. Meditemos. ¿Cómo podemos atravesar el umbral para introducirnos en el verdadero templo interior y contemplar allí la gloria y esplendor de Dios? Bueno, entonces es necesario, primero, separar lo que está unido, y sólo así las tinieblas podrán hacer verse el comienzo de la obra en toda su majestad. Es también necesario enfrentar los laberintos y penetrar en ellos y cruzarlos.
y salir de ellos. Allí es donde deseamos entrar a lo que es la teurgia propiamente dicha y que opera dentro de los templos y de las logias operativas. Esto se puede ejemplificar de muy variadas maneras. Pero bueno, obviamente está este gran sentido de la unión de las manos, de separar las manos, pero el acto de reunir esas dos manos nos lleva a ese centro, a la unión. Digamos que la desunión indicaría el sentido de lo que está manifestado y que está disperso, que es exterior. Y en contraparte, la unión de las manos es lo que está interno y lo que no es, digamos, en este sentido, en esta analogía únicamente, no manifestado. La separación entonces de la mano es el movimiento de expansión. En tanto, la reunión de ellas implica, insisto, reunir lo disperso. Es la aceptación de las partes opuestas, ¿sí? Es un ejercicio de reunificación interior y que es efectivamente lo que somos, pues es imagen del centro y de nuestro corazón. Es este movimiento que es de concentración. Para los iniciados sabrán estas manos que están abajo a la derecha en qué momento lo ejecutamos dentro de los rituales masónicos. Entonces, a la par de lo exterior y aparentemente exotérico, está lo interior e invisible, que es lo esotérico. Es la reunión, el final de la obra, o que es la bendición, que se hace con la unión de las dos manos del patriarca, del pontífice, del sumo sacerdote. Es esa unión que se quiera llevar a cabo, que se quiere realizar con el Pantocrátor, con el gran arquitecto del universo. Es efectivamente la verdadera unión de lo que está separado en la concentración divina del corazón. Por ello, ¿cómo pretendemos reunir lo disperso externamente si estamos tan divididos internamente? No puede ser de otra manera. El templo interior vive gracias al ritmo y a la pulsación constante de los dos movimientos, del centro a la periferia y de la periferia al centro. La reconstrucción del templo del sabio rey Salomón es interna y ha de sincronizarse con ese ritmo, el mismo que se demuestra constantemente en nuestra respiración y en nuestros corazones. ¿Cómo es nuestra respiración? Reflexionemos en eso. En nuestra vida. ¿Cómo es? ¿Se corta? ¿Es entrecortada? ¿Alterada? ¿Intranquila? ¿Agitada? ¿Profunda? ¿Serena? ¿Silenciosa? ¿Rítmica o arrítmica? En pocas palabras, lo que cualquier par de opuestos pero complementarios nos enseña es reunir lo que es aparentemente opuesto, la esencia y la sustancia, Prakriti y Purusha, cielo y tierra, azufre y mercurio, padre y madre, las dos columnas del templo, solvet et coagula, sístole y diástole, fuego y agua, y un largo etcétera, que está perfectamente bien representado en este simbolismo. Hablemos ahora del cuaternario. Dice Lao Tse, del 1 se deriva el 2, del 2 se convierte el 3, y del ternario procede el 1 como 4. La unidad es indiscutiblemente como el cuaternario. A este respecto, el muy querido e ilustre hermano René Guénon nos dice que hay dos clases de triadas, que son estas que tenemos aquí. La unión del ternario con el cuaternario nos va a arrojar al septenario. El septenario, pues bueno, como sabemos, implica, entre otros símbolos, el arco iris, las 7 notas musicales, los 7 días de la semana,
los 7 planetas, los 7 peldaños al templo, los 7 grados dentro de la orden real de Herodon de Kilwinning. Esta es la unión del ternario y del cuaternario. Y bueno, como ya sabemos, el triángulo equivale a 10, es decir, sería la letra Yod en hebreo, en tanto que el cuadrado nos da la suma de 16 que contiene las letras G, Baut, G, donde G es igual a 5, Bau es igual a 6 y de nuevo G que es igual a 5. Por ende, la suma del ternario y del cuaternario nos arroja el número 26 y que conlleva, entre otras relevantes y significaciones importantes, pues el nombre divino que acabamos ahorita de desglosar, Yod, G, Baut, G. Ahora recordemos los números pares e impares, que están a lo largo de todo el simbolismo del templo y de la logia, por ende, y de los grados mismos que se nos otorgan. Bueno, los números del cielo son impares. Recordemos lo que decía Pitágoras, que los números impares son agradables a Dios. El 1, el 3, el 5, 7, 9, 11, 3, etc. En tanto que los números de la Tierra son pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Por supuesto que los primeros tienen que ver más con el triángulo y de hecho se les conoce también como números triangulares, en tanto que a los segundos se les llama números cuadrados. Ahora veamos, ahora proponemos la superior ordenación ternaria o por ser celeste la denominada astrológica y que a saber son los siguientes. Los números cardinales que están ahí presentes son la unidad, es el cielo. Los números fijos que están ahí presentes es la tierra. Y los números mutables, la unión de los dos, estos que están aquí. El pitagorismo considera que cada número natural conlleva una correspondencia con otro número al cual se le considera su número sagrado o número oculto. Los correspondientes sagrados son la suma triangular. Por ejemplo, al número 3 le corresponde el 6, ya que 1 más 2 más 3 es igual a 6. Es la resultante de la suma triangular. Este sistema de suma es como la construcción de la montaña, o de una pirámide, pues, o la elevación de una montaña sagrada, como por ejemplo, no sé, el Monte Herodon, o de cualquier otra montaña sagrada que sea, allí donde se manifieste el templo interior. Y en la montaña, para aquellos que han tenido la experiencia de subir altas montañas, sabrán que sí es efectivo, que ahí se encuentra la unión de la tierra con el cielo. Es donde se dan la mano. Es donde soplan vientos de lo alto y hacen sentir la presencia de lo divino. Repasemos entonces la primera manifestación de la primera tríada, que es 4. El número sagrado de 4 es 10 porque 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10. Y el 10, como sabemos, regresa a la unidad. 10 es igual a 1 más 0, que es igual a 1. A esto se le conoce como la tetractis pitagórica, símbolo sumamente sagrado entre los discípulos de estas y otras organizaciones iniciáticas. Bueno, diríamos que por herencia, por supuesto, de la francmasonería operativa, y que va a reconocer, al menos en Herodon de Kilwinning nos queda claro que este es uno de nuestros pilares, de nuestros 4 pilares que conforman nuestra doctrina. Y ya sabemos que el cuaternario implica, o mejor dicho, conlleva el número de los elementos, pues las estaciones del año, ¿no? Los animales sagrados, los 4 evangelistas, las edades del hombre, de la humanidad, las razas, entre otros. El cuaternario es la primera manifestación sutil, es Geset, aquella esfera en donde también está la geometría precisamente. Es la causa creadora y ordenadora del todo. Es el Dios inteligible y supremo que creó al Dios que reina en el cielo y en el mundo sensible.
La Tetractis nos enseña entonces que el número 4 es el símbolo básico que describe al templo, precisamente encuadrándolo. Es el número correspondiente en la tierra que refleja el número 10 que está en lo alto. El 10 es la imagen del círculo con su punto central y que se reflejará abajo en la forma del cuadrado. El 4 es por ende y como sabemos el número de todo lo formado y manifestado, o como bien nos dice Agripa, los hebreos han recibido el nombre de Dios escrito en 4 letras, Yod, He, Baut, He. Así lo describen también los egipcios, árabes, persas, los magos, maometanos, griegos, turcos, latinos. Teu, Alá, Sire, Arfi, Agdi, Theos, Esar, Deus, Dios. El cuaternario es en síntesis entonces el retorno a la unidad, a la concentración de la periferia que pende hacia el centro, de lo múltiple y manifestado a lo único y no manifestado. Aquí tenemos un ejemplo de la Tetractis, según Platón, hecho por Robert Fludd, inspirado por él. Hablemos ahora de los números fijos. Para comprender el trazo del templo es fundamental saber acerca del trazo del cielo. En la astrología el papel de los números es primordial. Por un lado están los números fijos, que en la rueda zodiacal aritméticamente se presentan como números de separación y de partición. Es decir, aquí tenemos al 2, donde está Tauro, que es la Tierra y es Lucas. Tenemos al número 5, donde está Leo, Fuego y Marcos. El número 8, que es Escorpio, donde está Agua y Juan. Y el número 11, donde está el Aire y Mateo. Si se dan cuenta, son las esquinas del templo, ¿no? Cuando sumamos dos de ellos o los multiplicamos, obtenemos siempre un número cardinal unitario. Por ejemplo, 2 más 5 es igual a 7, 2 más 2 igual a 4, 8 más 8 igual a 16, 5 por 5, 25, que es 2 más 5 que es igual a 7, y así, otros múltiples ejemplos. Entonces, son a su vez complementarios de los números cardinales, que es el 1, donde está Aries, Cáncer en el 4, Libra en el 7 y Capricornio en el 10, que forman la gran cruz cósmica, que forman los ejes este-oeste y norte-sur. Entonces, esta gran cruz cósmica es muy importante, pero también es importante tener presente a la otra. Diríamos esto: los números cardinales, el 1, el 4, 7, 10, dibujan esta cruz, que podríamos decir que es el cuaternario en su aspecto dinámico, en tanto que los números fijos delimitan el cuadrado, que es el cuaternario en su aspecto fijo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El cuadrado primordial es un esquema básico que parte del templo que se fija en el espacio. Como podemos ver en este esquema, contiene en ese cuadrado primordial a los 4 evangelistas, cada uno con su mensaje y su animal correspondiente. También dentro de la tradición islámica hay 4 abtuat o pilares o piadosos de la tienda, que también se extienden en estos 4 puntos cardinales. Estos personajes son el centro de toda una red de correspondencias del simbolismo del templo cósmico y del templo, o de la Kaaba, transfigurado en templo espiritual. Los 4 abtuat o piadosos corresponden también a los 4 arcángeles, soportes del trono o del templo cósmico: Serafiel, Miguel, Gabriel y Azrael, y que corresponden al corazón de los 4 grandes profetas: Adán, Abraham, Jesús y Mahoma, y que tipifican cada uno de los 4 ángulos del templo o de la Kaaba. Bueno, a manera de conclusión, digamos, hay una visión entonces exotérica del mundo y de las cosas, y que orienta el mirar de toda tradición en su parte externa. Al mismo tiempo, y conteniendo esa parte, existe la visión esotérica, que es el objeto de la contemplación divina y que es, en este plano,
el lugar sagrado por excelencia, es decir, el corazón del hombre. Por eso se afirma que hemos de buscar el cuaternario, el trazo del templo, como los augures o los constructores de antaño. Buscar, por supuesto, en todo ello la unidad dentro de nosotros, encontrarla mediante la inteligencia del corazón y actuar para ir a buscarla. Que todos seamos uno.